¿Preguntas? ¿Cómo la ve? ¿Qué le parece? Sí, no, claro, parce, cambia mucho, cambia muchísimo y yo pienso que lo que más, o sea, lo que hace más notorio es la vaina de las fases. Sí, sí, las fases son relevantes. Son Es bien relevantes. importante aprender esa vaina de las fases. ¿Por Ujú. qué? Porque la sacan, ¿sí me entiende? O sea, Sí, la traen al frente. Todo lo que sí, está súper escondido lo trae al frente y eso lógicamente genera más cuerpo y va a ser mucho, mucho más fácil la ecualizada y la compresión sí, cuando primero se hace lo de la vaina de las fases. sí, es cierto. Ahora, lo que yo busco es que cuando capture me quede ya bien. Es decir, por ejemplo, cuando hemos grabado en Bogotá, eh, ya la batería sale enfasada de inmediato. De inmediato y Se no. puede, se puede sacar, con la microfoneada se puede sacar Sí, enfasada. sí, total. La microfoneada y revisar fase en los preamplificadores. Los preamplificadores tienen el inversor de fase, tan, se switchea lo que se necesite. Buen oído, buen gusto y sale. Ahí está. No, claro, no, el cambio es súper notorio ahí en esa parte, claro, la batería ya suena con mucho peso y lo bacano es que se escucha literalmente cada parte de la batería, parce. Sí, sí, se escucha todo. Eso es gran influencia de las fases. Es decir, si se enfasa bien, muy probablemente se logre ese tipo de sonido donde O se sea, la entiende vaina con la todo. fase solamente es tener un punto de referencia y cambiar la fase, no más. ¿Usted con qué plugin es que lo hizo? ¿Me iba a mostrar? En este caso, trim o con el SSL o, por ejemplo, dentro de los ecualizadores está el ecualizador solo del SSL, dice SSLEQ. Entonces saco el ecualizador del channel strip que estábamos usando acá, pero solo ecualizador y aquí tengo inversión de fase también. No hay problema. No hay que moverle nada de... Ya No, solamente es... sí, 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 ya. solamente es esto. Ahora, técnicamente la fase se puede revisar o se puede prever de una forma un poco más calculada. Es decir, si yo tengo los micrófonos configurados a tanta distancia, posiblemente no tengo desfase. Si yo tengo dos micrófonos enfrentados entre sí, alguno de los dos tengo que dar la vuelta a la fase. O sea, técnicamente tengo herramientas para saber cuándo voy a darle la vuelta a la fase. Aunque es un tema que entra en ingeniería de grabación, pero lo puedo saber. ¿Sí? Ya con experiencia, pues se va desarrollando el oído y uno se va dando cuenta. Por ejemplo, una vez tuve una situación donde uno de los overheads tenía un cable que internamente estaba al revés y eso hacía que la fase diera la vuelta porque tiene que ver es con la polaridad, dónde está el positivo, dónde está el negativo, cómo entra la forma de onda al sistema y uno de los cables estaba mal y apenas empezó el baterista a tocar dije, aquí hay un desfase. De inmediato noté el efecto y empecé a buscar dónde estaba hasta que dije, es uno de los overhead. Pin, le dimos la vuelta, solucionó el problema. Se le dio la vuelta en el preamp justo antes de grabar. ¿Sí? Se pusieron a sonar los dos y ahí me di cuenta que era eso. Entonces le di la vuelta y quedó. Y ya. Pero, por ejemplo, como pasó en esta batería, es muy frecuente de que pase en toda la sesión de grabar baterías, Sí, de que es más fácil cambiarle la fase a los over. sí, sí, esto no es primera vez que lo hago. Lo he hecho muchas veces y lo he hecho con grabaciones mías, donde conozco la técnica y la teoría y la práctica de las fases, pero a veces las herramientas no me dan. O sea, tengo, digamos, cuatro preamps con los que puedo cambiar fase, pero otros no. Y necesito cambiar, no sé, cinco fases. Pues estoy exagerando, pero puede darse la situación donde no todos los preamps tienen la posibilidad de cambiar fases y no lo puedo hacer. Entonces lo hago en la grabación, le pongo el plugin al canal y me doy cuenta. Entonces, esto toca dar la vuelta, esto también. Lo dejo ahí puesto y ya cuando llego a la etapa de edición, incluso yo puedo usar un plugin aquí que es para darle la vuelta.
a la fase, este de acá, selecciono el audio y le digo que me lo renderice. Y él lo que va a hacer es que le va a dar la vuelta a la fase. ¿Sí? Entonces se lo aplico de forma definitiva para no estar ahí como, este plugin. Además que si es un audio para entregar, pues lo dejo resuelto. Por ejemplo, acá, voy a darle la vuelta. Ahí dio la vuelta, ¿la vio? Pero otra vez. Otra vez, control Z. Oh, por Dios. Control Z, control Z, listo. Ya, Entonces, sí, sí, sí. aquí nomás se ve que las fases están al contrario, mírenlo. ¿Sí ve? Sí, Uno claro. arranca para abajo, el otro arranca para arriba. Entonces yo me pongo acá, le doy la vuelta y listo. ¿Sí? Eso también lo puedo hacer. Entonces ya me evito este plugin, el de acá. Ese está bacano, ese está ¿Sí? bacano. Eso se puede hacer. Eso no tiene problema. ¿Cómo se llama ese? Ese se llama invert, como de invertir. ¿Y están en Waves? Este está en Pro Tools. Está Ah, Audioslave. rating. Bueno, pero debe estar en Audioslave. Logic. Sí, seguramente. Seguramente esté. Entonces, eso es. No, no, claro, parce, no, se nota muchísimo todo lo que le hace ahí para poder. Está bacano. Eso es. Una pregunta, cuando usted alguna vez ha hecho tanto una ingeniería de captura como una mezcla de algo en bloque, Sí, claro. con la fase pasa lo mismo, ahí sí, más Uh, todavía, ¿cierto? eso es divertido porque, por ejemplo, si eso no está, o sea, hay casos de casos, ¿no? Entonces está el caso donde fueron a grabar en bloque, pero tenemos al baterista en una sala, tenemos al guitarrista en otra sala, al bajista en otra sala, por línea. Esa es la situación perfecta, porque todo está aislado. Pero también tenemos el caso donde metemos 10 u 11 músicos en una sala de 5 por 4 metros y está todo el mundo. Es decir, hay vientos, hay percusiones, hay bases rítmicas, hay un par de cantantes. Y lo hemos hecho y lo hemos grabado en audio y en video y es todo un reto. A la hora de mezclar, claro, las fases hay que revisarlas con todo porque, por ejemplo, si en el micrófono del bombo se me está colando el bajo porque yo tenía un amplificador de bajo así gigantesco y le doy la fase al bombo, perdón, le doy la vuelta a la fase en el canal del bombo para que me empareje con los overheads de la batería, pero a la vez suena el bombo y suena el bajo, pues ahora se me está cancelando con el bajo, muy posiblemente. Si es que no tuve cuidado con frecuencias. Entonces, es un reto mayor, pero también se puede hacer y se logra. Bacano, bacano. Sí. Por ejemplo, la batería que ustedes grabaron en el en vivo, eso hay que mirarle fases. ¿Sí? Hay que revisarlo y ver que todo esté bien. Antes de ir a mezclar. Antes de empezar a Sí, mezclarlo y sí, todas claro. esas vainas. Claro, claro. No, oye, ese punto está bacano, ese punto está bien interesante porque, o sea que eso en vivo no se puede revisar. Si uno va a hacer una transmisión en vivo, Sí, claro. O sea, es que deberíamos hacer prueba de sonido siempre antes de hacer un streaming o algo así. De hecho, cuando yo hago streaming, digamos, en la iglesia con la banda, hacemos streaming, pues antes yo he mezclado y he revisado que todas las fases estén bien. Y tengo la batería en una cabina de acústica, y ahí dentro pues hay unas cuestiones de fase que tengo que revisar, que tengo que corregir antes de mandar ese audio streaming, porque si no, no funciona. Ahora, no, ¿cómo lo que hago ahí? Pues más rollo porque tengo que decirle al baterista, toque, hasta que lo deje funcionando como tiene que ser. ¿Sí? Y de ahí la importancia de la prueba de sonido. claro, claro, claro. Sí, uno no le coloca mucha atención a ese visaje, las desfases, ¿cierto? No, no, no. Y uno piensa que solamente es conectar y tocar y ya. Sí. Ahora, ¿qué me dice usted de los desfases de los parlantes? Es decir, se monta el sistema de sonido en vivo, se montan las cabinas principales, lo que es para el PA, y se montan los bajos. Y están desfasados los bajos entre ellos o entre los bajos y el sistema de crossover. Eso es otra cosa. Ya no es grabación, ya no es mezcla, ya eso es montaje de sonido en vivo. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo suena ese concierto?
con huecos de sonido por todo lado, zonas donde suena bien, zonas donde no suena bien, proyecciones de bajo, por ejemplo, hacia los lados de la tarima y no hacia el frente. Y uno dice, pero ¿cómo así? Pues porque hay una cuestión acústica en el tamaño de las ondas que hace que cuando no estén bien enfasadas en la zona grave, tiende a hacer formas, figuras como flores, como corazones, como círculos, como bueno, un cono qué así video. directo que esté apuntando el bajo. Entonces, yo puedo lograr que con los bajos bien enfasados, bien medidos y con los cortes de frecuencia específicos, hacer que el sonido de los bajos se me vaya hacia el frente y no hacia los lados y no se riegue. Y es más, que en la parte de atrás no haya sonido en bajos para que no haya tanta presión en el cuerpo de los músicos, ¿sí? Entonces, todo ese tema de fases es un tema súper extenso, pero es fundamental en el audio y en sonido en vivo. Re amplio. Sí, 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 sí. Bacano, parce, bacano, muchas gracias, de verdad. Listo, Pues hay muchas cosas que solamente salen es como con la práctica, ¿sí? claro. Lógicamente usted, pues imagínese, le rindió muchísimo en ese pedacito, parce, pues te imagínese, se la envié yo y como en 15 minutos, pues toda esa vaina que le hizo, Sí, es que que se le notó, se notó hartísimo el cambio. se vuelve un tema como en cualquier oficio. O sea, usted sabe que, o sea, antes de tocar, usted tiene que coger el instrumento, revisar que esté bien, no sé qué, afinar, y cuando le dicen toque, usted está listo, ¿sí? Pero al principio, ¿cuánto se demoraba usted afinando el violín? Y no No, claro. reventando cuerdas, ¿sí? Eso es un tema que va con los años. Entonces, lo que yo hice fue automático, es decir, vamos a poner esto, vamos a organizarlo, revisemos fases, si aquí estuvo el cambio, y ya ahí para adelante fue lo más sencillo. Entonces, pues es eso. Ahora, pues yo sabía que tenía un límite de tiempo porque ya era un poco tarde. Entonces, lo que alcance a hacer en este tiempo, sí, creo que ese es un punto bueno y ya. Si hubiera tenido un poco más de tiempo, lo que hubiera hecho es tener un auxiliar adicional y ese auxiliar adicional lo hubiera tratado de hacer un tipo de compresión paralela y aplicar otros procesos para darle tamaño en sala. Como tratar Un de auxiliar, hacer un un room auxiliar, artificial. toda la mezcla Sí, o sea, ahí de la sí cojo batería. todo Un esto, lo mando estéreo a un out. auxiliar y exacto. Eso es el paso que no hice ya por cuestiones de tiempo. Bien, pues sí, no, y además porque era ¿Sí? solamente como un experimento ahí. Exacto. Algo sencillo. Entonces, por eso, pues no. Bueno, sí, digamos que de todo esto, el experimento es para que haya una muy buena mezcla, súper importante la captura, súper Esencial. importante la ubicación de los micrófonos y conocer muy bien los micrófonos para saber qué micrófonos, o sea, ahí es donde realmente vale la plata tener unos muy buenos micrófonos. Sí, total, total. Lo más importante para usted grabar, lo primero es su músico y lo segundo el micrófono. Y ahí para adelante vamos con el preamp y vamos con todo lo demás, sala y todo esto. Pero si usted no tiene buenos micros, o sea, es que puede ser el Michael Jackson y pues va a sonar raro. Van a salir frecuencias que no tienen que estar, ¿sí? Y eso arruina una canción, la puede arruinar. Puede hacer que su canción sea un éxito o no. Entonces ahí es donde usted empieza a entender por qué los artistas grandes, aunque están medidos de presupuesto también, en algún momento, cuando se trata de grabar, lo hacen donde se necesite, donde se requiera y como se requiera. ¿Sí? Ya no es, uy, es que, no, aquí ahorremos en grabación. No, la verdad es que la grabación es relevante. Ahora, eso no quiere decir que usted no pueda grabar en casa. Solamente que hay que saber todo esto para que eso salga bien. ¿Sí? No, y que hay muchas cosas que no se pueden grabar en casa, o sea, no, muy Claro, complicado. claro, por He ejemplo la querido pillar batería. es, sí, no, bueno, pero he querido pillar, por ejemplo, las voces. ¿Qué tanto se necesita un muy buen lugar para grabar unas voces? He pillado que han utilizado, no sé si se ha dado cuenta, ese coso que utilizan que es Sí, como así. sí, sí, ¿Cómo es que sí. se llama eso? Bueno, ese. Yo lo conozco como un isolation pad, como un módulo de aislamiento. Es, parce, yo veo que esa vaina es súper fácil de hacer Y es y, y, efectivo. y es muy efectivo. O sea, yo he visto mucha gente que ha grabado desde la casa así.
y sacan muy buenas cosas. Lógicamente, bueno, tienen el manejo y no he visto que tengan como muchos preamps y lo puedan hacer. Pienso que las guitarras también se pueden sacar, bueno, ya lo que son pues teclados y eso pues ya no tanto, pero pues una batería sí, no, la vaina de, o sea, no más el coso de las fases, eso ya es una terapia, Ujú. Entonces ahí es ya es, donde, y bueno, y seguido de los preamplificadores, ¿no? Porque también una mala conversión o un preamplificador malo puede hacer que su micrófono pues se eche un poco a menos. Entonces usted puede tener un buen micro, pero si el preamp no es bueno, usted como que dice, uy, a esto le falta. A mí me pasa. Yo grabo con la Digi y aunque me suena chévere, ya no me suena tan chévere como cuando grabo a través del preamp, ¿sí? Y con la misma Digi, es decir, preamp y va a la Digi por una entrada de línea y siento, uy, esto suena bien. Ya ese sonido me gusta. Cuando grabo directo con la Digi digo, sí, me hace falta el preamp. Suena bien. Por ejemplo, ahorita mismo estoy sin el preamp y seguramente la voz se entiende bien. Pero cuando ya vaya a procesar este audio, voy a sentir que me faltó algo, sobre todo en la zona media baja, que es esa zona que suele confundir. Cuando no está definido es la zona del alboroto, la zona donde todo se nubla, ¿sí? Entonces, el preamp pero es usted fundamental. tiene preamplificadores en la casa. Sí, claro, o sea, por eso digo, usted puede grabar en la casa, pero con condiciones buenas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, pues tengo la Digi, tengo preamp, tengo un micro Neumann, ya ese set y esa cadenita, ya No, estamos ya, hablando claro. de algo chévere. Entonces, pues ahí es donde las cosas se ponen interesantes para grabar en casa. ¿Y usted qué preamp tiene? Yo tengo por ahí uno de tubos que casi no lo uso, uno viejito, y tengo un Camilo Silva de 2 canales. Son los con los que trabajo ¿Y ahorita. ese lo utiliza, Ese sí lo uso. lo utiliza para qué? Para todo, Pues cuando no tengo nada más disponible, por ejemplo, cuando estoy en Villavicencio, tengo también un Focusrite, un ISA, y ese también es espectacular, entonces ahí ya divido el trabajo. Pero cuando no tengo ese a la mano, pues va casi todo por ahí, por el Camilo Silva. ese de quién es? De Camilo Silva, ese es fabricado aquí en Colombia por Camilo Silva, el ingeniero de mastering de Chía. Bacano, yo no sabía. Sí, sí, él es fabricante y es de un nivel alto. Es de los pocos fabricantes en ¿Y son muy Latinoamérica. caros? Eh, Creo que ahorita están como en 2.6 más o menos. Más o menos Pues, están. pucha. Sí. Pero ese lo utiliza para voces, para guitarras, para Sí, todo. aunque él no lo diseñó específicamente para voces, él lo recomienda, por ejemplo, para redoblantes, para zonas medias bajas, como, bueno, los bajos, algo de percusión. A él le gusta más por ese lado. Pero yo lo he probado con ciertas voces y me gusta harto. Me gusta harto. Bastante. O sea, da un cuerpo chévere, chévere, chévere. Muy buen cuerpo. Muchas dudas. Voy a aprender a manejar bien ese plugin porque me pareció muy útil, donde puedo utilizar las compuertas, la compresión y la ecualización. Sí, Bacano ese ahí, plugin. ahí está lo base para trabajar. Bueno, parce, pues eso es lo que le quería mostrar. Entonces, pues ahí Bueno, ¿y qué va a hacer con estamos. ese video? Esto va para arriba. De verdad, uy, venga, me Sí, avise para pillarlo y para darle sí, like y para claro. seguirlo. Por supuesto.